¿Recuerdas esa sensación de asombro y terror simultáneos cuando veías a esos 7 náufragos del espacio intentando sobrevivir en un mundo donde todo era 12 veces más grande que ellos? Donde un gato doméstico era depredador mortal, donde una ratonera común se convertía en trampa letal, y donde cruzar una mesa de cocina requería la planificación de una expedición al Everest. Tierra de Gigantes, la serie que debutó en septiembre de 1968 y continuó hasta 1970. No era simplemente otro programa de ciencia ficción sobre viajes espaciales que salen mal. Era pesadilla de supervivencia surrealista donde las leyes físicas normales se convertían en obstáculos mortales, donde la gravedad funcionaba diferente, donde objetos cotidianos se transformaban en paisajes peligrosos. Creada por Irwin Allen, el productor visionario detrás de Perdidos en el Espacio, Viaje al Fondo del Mar y El Túnel del Tiempo, esta serie representaba su concepto más audaz y técnicamente desafiante. Allen quería crear algo que nunca se había intentado en televisión semanal. Mundo donde los personajes principales eran permanentemente diminutos en entorno de escala imposible. No era transformación temporal como El Increíble Hombre Menguante, sino realidad constante que requería que cada escena, cada set, cada prop fuera diseñado alrededor de esta disparidad de escala. El presupuesto era astronómico incluso para estándares de Allen. Cada episodio costaba aproximadamente $250,000, cuando la mayoría de las series dramáticas gastaban $70,000. Pero detrás de esos sets masivos de objetos cotidianos construidos a escala gigante, detrás de esos efectos especiales que hacían que actores parecieran del tamaño de ratones, había batallas creativas sobre sostenibilidad de producción, innovaciones técnicas que empujaban límites de lo posible en televisión, y el hecho inevitable de que esta serie era demasiado cara para sobrevivir. Estamos hablando de una serie donde silla ordinaria tenía que ser construida del tamaño de automóvil, donde libros de utilería eran tan grandes que requerían grúas para moverlos, y donde simplemente caminar por un set requería que actores escalaran estructuras de varios pisos. Hoy vamos a encoger y explorar los secretos masivos de este mundo gigante. Así que prepárate para la turbulencia dimensional, revisa tu equipo de supervivencia en miniatura, y acompáñame porque vamos con 16 datos extraños que no conocías de Tierra de Gigantes. Empecemos con algo que va a cambiar completamente cómo entiendes esta serie. La decisión de hacer los gigantes exactamente 12 veces más grandes que los humanos normales fue basada en cálculos matemáticos específicos sobre lo que sería filmable. Irwin Allen y su equipo de diseño de producción pasaron meses experimentando con diferentes ratios de escala antes de comenzar la producción. Si hacían a los gigantes demasiado grandes, los sets necesarios serían físicamente imposibles de construir en soundstages existentes. Si los hacían muy pequeños, la diferencia no sería dramática suficiente para crear la sensación de peligro y maravilla que Allen quería. 12:1 resultó ser el punto perfecto, suficientemente dramático visualmente, pero técnicamente manejable con presupuestos de televisión. Esto significaba que si un gigante medía 1,80 m, en escala real mediría aproximadamente 15 centímetros desde la perspectiva de los personajes principales. Todos los props y sets tenían que ser construidos siguiendo esta ratio, exactamente para mantener consistencia visual. Una taza de café para gigantes tenía que medir aproximadamente 90 centímetros de altura, para estar en escala correcta. Un libro ordinario se convertía en objeto del tamaño de mesa de café, que pesaba decenas de kilos, y requería múltiples personas para mover. Los diseñadores mantuvieron esta precisión obsesivamente porque cualquier inconsistencia destruiría inmediatamente la ilusión. El departamento de utilería construyó literalmente cientos de objetos cotidianos a esta escala masiva. Monedas gigantes, billetes enormes, utensilios del tamaño de palas. Cada objeto tenía que ser no solo del tamaño correcto, sino también tener peso y textura apropiados para parecer realista en pantalla. Las monedas gigantes fueron hechas de madera pintada porque metal real del tamaño necesario habría pesado cientos de kilos. Los billetes fueron impresos en papel especial reforzado porque papel normal, a esa escala se rasgaría bajo su propio peso. Esta atención al detalle le extendía incluso a cosas que aparecían solo brevemente en pantalla, demostrando el perfeccionismo de Allen. Ahora viene algo absolutamente fascinante sobre cómo filmaban las escenas creando la ilusión de que los actores eran diminutos. La técnica principal era construir sets parciales masivos, a escala 12:1, donde los actores podían interactuar físicamente. Si la escena requería que personajes estuvieran en mesa de cocina, construirían sección de esa mesa del tamaño de habitación completa.
Los actores caminaban literalmente sobre esta superficie masiva, mientras la cámara filmaba desde ángulos que ocultaban los bordes del set. Para tomas más amplias mostrando contexto completo, usaban pantalla azul primitiva y composición óptica. Los actores eran filmados en set pequeño. Luego esa imagen era compuesta con fotografías o metraje de entornos de tamaño normal. Esta técnica requería planificación meticulosa porque iluminación, perspectiva y escala tenían que coincidir perfectamente. Los directores de fotografía pasaban horas calculando exactamente cómo la luz caería en objetos de diferentes tamaños para mantener consistencia. Un error común que destruiría la ilusión era tener sombras cayendo en direcciones inconsistentes entre los elementos compuestos. Para escenas donde gigantes y personajes pequeños compartían el mismo espacio, usaban técnica de perspectiva forzada. Construirían set con secciones a diferentes escalas conectadas de maneras que la cámara no podía detectar. Un actor gigante estaría más cerca de la cámara en set de tamaño normal, mientras actores pequeños estaban más lejos en set, a escala aumentada. Desde el ángulo de cámara cuidadosamente elegido, parecían estar en el mismo espacio cuando realmente estaban a metros de distancia. Esta técnica era la misma usada en El Señor de los Anillos, décadas después, para hacer que hobbits parecieran pequeños junto a Gandalf. Ahora hablemos del elenco, porque estos 7 actores pasarían 2 años completos escalando props gigantes y actuando en sets del tamaño de almacenes. Gary Conway interpretaba al capitán Steve Burton, el piloto de la nave espacial Spindrift, que accidentalmente atraviesa distorsión dimensional. Conway tenía 28 años, y Tierra de Gigantes era su primer papel protagónico en serie televisiva importante. Don Matheson interpretaba a Dan Erickson, el copiloto, proporcionando contrapunto más cauteloso a la audacia de Burton. Kurt Kastner era Alexander Fitzhugh, el multimillonario cobarde cuyo arco de personaje involucraría encontrar coraje cuando importaba. Stefan Arngrim, quien tenía apenas 12 años cuando comenzó la serie, interpretaba a Barry Lockridge, el niño genio. Diana Lund interpretaba a Valerie Scott, la azafata glamorosa que demostraba ser mucho más capaz y valiente de lo que su profesión sugería. Don Marshall era Mark Wilson, el ingeniero afroamericano cuya experiencia técnica salvaba al grupo repetidamente. Heather Young interpretaba a Betty Hamilton, la pasajera misteriosa cuyo pasado gradualmente se revelaba durante la serie. Este grupo diverso fue deliberadamente diseñado para representar sección transversal de la sociedad americana. Rico y clase trabajadora, joven y mayor, diferentes profesiones. La dinámica entre ellos proporcionaba conflicto dramático incluso cuando no enfrentaban amenazas externas de gigantes. Fitzhugh particularmente era fuente de tensión porque su cobardía y egoísmo frecuentemente ponían al grupo en peligro. Pero Kurt Kastner dio al personaje suficiente humanidad que su eventual crecimiento hacia valentía se sentía ganado. Stefan Arngrim, como Barry, era crucial porque audiencias jóvenes necesitaban personaje con quien identificarse. Barry era inteligente, valiente y frecuentemente salvaba a los adultos usando ingenio infantil que ellos no considerarían. Arngrim ha hablado en entrevistas sobre cómo la experiencia de filmar esta serie siendo tan joven era simultáneamente emocionante y agotadora. Pasaba días escalando estructuras masivas, siendo suspendido en arneses para escenas de vuelo, trabajando 12 horas cuando debería estar en escuela. Los tutores en el set proporcionaban educación obligatoria entre tomas, intentando mantener algo de normalidad en circunstancias extraordinarias. Ahora viene algo sobre los peligros constantes que los personajes enfrentaban y cómo los escritores tenían que inventar amenazas creativas cada semana. La premisa central significaba que literalmente todo en este mundo era potencialmente mortal para los náufragos diminutos. Animales domésticos se convertían en monstruos. Gatos eran tigres, perros eran dinosaurios, ratones eran del tamaño de los propios personajes. Había episodio memorable donde enfrentaban gato cazándolos, filmado para capturar terror genuino de ser presa de depredador masivo. Las ratoneras eran trampas letales que podían aplastar persona completa, apareciendo en múltiples episodios como peligros específicos. Objetos cotidianos se volvían obstáculos arquitectónicos. Cajones eran cañones que debían escalar, libros eran edificios, circuitos eléctricos eran laberintos mortales. Los escritores desarrollaron biblioteca de amenazas recurrentes. Ser capturado por gigantes curiosos que los trataban como insectos, evitar ser pisados accidentalmente, navegar sistemas de alcantarillado del tamaño de túneles subterráneos. Había elemento constante de paranoia porque los gigantes tenían tecnología para detectar y capturar a los pequeños humanos.
Algunos gigantes eran científicos que querían estudiar a estas criaturas diminutas como especímenes de laboratorio. Otros eran cazadores que los perseguían como trofeos exóticos, manteniéndolos en jaulas ornamentadas. Los más peligrosos eran autoridades gubernamentales que los veían como amenaza a ser eliminada. Esta variedad de antagonistas gigantes mantenía las amenazas frescas mientras exploraba diferentes facetas de cómo sociedad respondería a descubrir humanidad en miniatura. La serie también exploraba dilemas morales. ¿Deberían los náufragos intentar comunicarse con gigantes o permanecer ocultos? ¿Tenían derecho de robar comida y suministros para sobrevivir? ¿O era eso crimen sin importar las circunstancias? ¿Deberían ayudar a gigantes en problemas arriesgando exposición o priorizar su propia seguridad? Estos dilemas añadían peso moral que elevaba Tierra de Gigantes más allá de simple aventura de supervivencia. Ahora hablemos de algo técnicamente fascinante: el sonido y cómo creaban efectos de audio que reflejaban la escala alterada. Cuando Gigante hablaba, su voz necesitaba sonar más profunda y resonante que humano normal. El diseñador de sonido usaba técnica de reducir ligeramente el pitch de voces de actores que interpretaban gigantes. Este cambio sutil era suficiente para hacer que sonaran más grandes sin ser tan obvio que audiencias lo notaran conscientemente. Los pasos de gigantes requerían efectos de sonido masivos que hacían temblar literalmente los soundstages durante la filmación. Usaban grabaciones de maquinaria pesada ralentizada y combinada con impactos de tambores gigantes. Cuando objetos caían cerca de los personajes pequeños, el sonido tenía que reflejar masa aumentada. Una moneda cayendo sonaba como campana masiva golpeando suelo, no simple tintineo metálico. Puertas cerrándose eran booms sísmicos. Agua corriendo sonaba como cataratas rugientes. Esta atención al detalle de audio ayudaba a vender la escala de maneras que audiencias absorbían subconscientemente. La música compuesta por John Williams, sí, ese John Williams quien más tarde haría Star Wars, era crucial para establecer tono. Williams creó tema que era simultáneamente aventurero y inquietante, capturando tanto la emoción como el peligro constante. Sus partituras para episodios individuales usaban orquestación para reflejar escala. Instrumentos graves prominentes sugerían mundo masivo. Ahora viene algo sobre los efectos especiales prácticos que se volvieron cada vez más elaborados durante las 2 temporadas. L.B. Abbott, el supervisor de efectos especiales que había trabajado en El túnel del tiempo, trajo experiencia masiva. Abbott y su equipo constantemente innovaban nuevas técnicas para crear ilusiones convincentes de escala. Para escenas donde personajes volaban usando paraguas gigante como paracaídas, construyeron aparatos elaborados. Los actores eran suspendidos en arneses contra pantalla azul, mientras ventiladores industriales creaban sensación de movimiento de aire. El paraguas mismo era construcción masiva de tela y metal que requería múltiples técnicos para operar. En postproducción, estas imágenes eran compuestas con fondos que mostraban distancias vertiginosas. Para episodio donde enfrentaban inundación en sótano de gigante, construyeron set parcial que podía ser realmente inundado con agua. Los actores realizaban sus propios stunts en agua, nadando entre objetos masivos, mientras corrientes controladas creaban sensación de peligro. Esta decisión de usar efectos prácticos, en lugar de confiar completamente en trucos de postproducción, daba autenticidad visceral. Cuando ves a actores genuinamente mojados, genuinamente escalando estructuras, genuinamente suspendidos en alturas, el peligro se siente real. Ahora hablemos de los ratings y cómo la serie luchaba constantemente contra costos que su popularidad no podía justificar completamente. Tierra de Gigantes debutó fuertemente en otoño de 1968, beneficiándose del marketing masivo de ABC. La primera temporada tuvo ratings sólidos, terminando en el puesto número 23 de todas las series. Respetable, pero no espectacular. Pero el problema era que necesitaba estar en el top 10 para justificar presupuestos que eran el triple de series comparables. ABC renovó la serie para segunda temporada, pero con presupuesto reducido, forzando al equipo de producción a ser aún más creativo con recursos limitados. La segunda temporada vio reutilización aumentada de sets y props, con menos episodios presentando construcciones completamente nuevas. Los escritores desarrollaron más historias confinadas a locaciones establecidas que podían ser reutilizadas con modificaciones menores. Esta economía forzada, paradójicamente, resultó en algunos episodios más enfocados en personajes porque no podían confiar tanto en espectáculo visual. Pero los ratings continuaron declinando gradualmente durante la segunda temporada, cayendo al puesto 40 en el ranking general. Irwin Allen,
luchó por renovación de tercera temporada, proponiendo reducciones presupuestarias adicionales y cambios de formato. Había planes para introducir nuevos personajes, explorar diferentes regiones del mundo gigante, incluso potencialmente encontrar camino de regreso a casa. Pero ABC había tomado su decisión. Los costos eran insostenibles, sin ratings superiores, y la serie fue cancelada en primavera de 1970. El episodio final, Graveyard of Fools, transmitido en marzo de 1970, no fue escrito como conclusión. Era simplemente otro episodio que casualmente resultó ser el último, dejando a los náufragos todavía atrapados en el mundo gigante sin resolución. Esta falta de cierre apropiado ha frustrado a fans durante décadas, sintiendo que merecían saber si el grupo finalmente escapaba. Irwin Allen posteriormente habló sobre ideas que había tenido para eventual conclusión de serie, pero nunca se materializaron. Ahora hablemos del legado cultural, y cómo Tierra de Gigantes influyó en ciencia ficción de escala alterada que vino después. La serie estableció vocabulario visual para cómo representar humanos en entornos masivamente fuera de escala. Películas posteriores como Honey, I Shrunk the Kids, en 1989, debían deuda directa a las técnicas pioneras de Tierra de Gigantes. La idea de que objetos cotidianos se vuelven paisajes peligrosos cuando estás reducido fue explorada primero aquí en televisión semanal. The Incredible Shrinking Woman, Downsizing y docenas de otras películas sobre cambio de escala usaron lenguaje visual que Tierra de Gigantes ayudó a establecer. La serie también popularizó concepto de grupo diverso de sobrevivientes forzados a cooperar en circunstancias imposibles. Esta dinámica se convirtió en plantilla para innumerables series de supervivencia posteriores, incluyendo Lost, décadas después. El diseño de producción influyó en cómo sets de ciencia ficción serían construidos, mostrando que escala dramática podía crear impacto visual masivo. Diseñadores de producción en Hollywood estudiaban los sets de Tierra de Gigantes para entender cómo crear sensación de escala sin presupuestos ilimitados. Ahora viene algo sobre la sindicalización y cómo la serie encontró audiencia renovada en repeticiones durante los 70. Después de la cancelación, los 51 episodios entraron en sindicalización internacional, siendo vendidos a mercados en todo el mundo. Durante los 70, Tierra de Gigantes era programación constante en televisión después de escuela, introduciendo nueva generación a los náufragos. La serie funcionaba perfectamente para audiencias jóvenes. Aventura emocionante con protagonista niño. Peligros comprensibles. Efectos visuales impresionantes. En América Latina y Europa, la serie desarrolló culto following particularmente fuerte que persiste hasta hoy. Convenciones de fans durante los 80 y 90 frecuentemente incluían paneles sobre Tierra de Gigantes con miembros del elenco. Gary Conway, Don Matheson y Stefan Arngrim particularmente han sido activos, manteniendo conexión con base de fans durante décadas. En años recientes, lanzamientos en DVD y streaming han introducido la serie a audiencias completamente nuevas. Los efectos prácticos que parecían de vanguardia en 1968 ahora tienen cualidad encantadoramente vintage que audiencias modernas aprecian. Hay nostalgia genuina por creatividad forzada por limitaciones técnicas en lugar de confiar en CGI ilimitado. Ahora viene algo sobre intentos de revivir la franquicia que nunca se materializaron, pero demostraban interés perdurable. En los 90 hubo múltiples intentos de desarrollar nueva versión de Tierra de Gigantes con efectos modernos. Fox consideró película teatral que actualizaría el concepto con CGI, permitiendo escenas imposibles en la serie original. Estos proyectos progresaron hasta etapas de desarrollo de guión, pero nunca recibieron luz verde para producción. El desafío fundamental era que la premisa requería efectos especiales masivos para cada escena, haciendo presupuesto prohibitivo, incluso con tecnología moderna. A diferencia de Lost in Space, que recibió película en 1998. Tierra de Gigantes permanece sin adaptación moderna. Pero el interés persiste. Periódicamente surgen rumores sobre nuevo intento de revivir la franquicia. Y ahí lo tienen. 16 datos sobre Tierra de Gigantes que revelan la ambición técnica masiva, la innovación creativa y la lucha económica detrás de esta serie visionaria. Fue producto de Irwin Allen, empujando televisión más allá de sus límites técnicos y financieros, de diseñadores de producción construyendo mundo donde ratio de escala 12:1 era mantenido obsesivamente, de técnicos de efectos especiales pioneros en técnicas que se convertirían en estándar de la industria, de actores pasando 2 años escalando props gigantes, siendo suspendidos en arneses, vendiendo peligro de mundo masivo.
de compositores y diseñadores de sonido creando paisaje audio que reforzaba la escala visual. La próxima vez que veas objeto cotidiano, imagina por un momento que eres del tamaño de ratón enfrentándolo. Esa mesa se convierte en meseta que requiere escalada peligrosa. Ese libro es edificio de múltiples pisos. Ese gato doméstico es tigre de Bengala cazándote sin piedad. Esa transformación de lo familiar en amenazante es exactamente lo que Tierra de Gigantes lograba cada semana. La serie preguntaba qué haría si todo lo que conocías se volviera 12 veces más grande y proporcionalmente más peligroso. Si tu supervivencia dependiera de cooperación con personas que no elegiste, en circunstancias que nunca imaginaste. Si cada día requiriera ingenio, valentía y voluntad de arriesgar todo por grupo que se había convertido en tu familia. Esas preguntas sobre resiliencia humana, sobre adaptación a lo imposible, permanecen fascinantes más de 5 décadas después. Ese es el verdadero legado de Tierra de Gigantes. No solo entretenimiento nostálgico, sino exploración de cómo humanidad sobrevive cuando todo lo familiar se vuelve alienígena. Y la promesa eterna de que en algún lugar, de alguna manera, esos 7 náufragos todavía están navegando mundo de gigantes, esperando encontrar camino a casa.